Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema y un libro. El tema es la crisis económica que llegó para quedarse, diría yo. Le hemos puesto a este programa el título La crisis continúa. Ahora, este es motivo para presentar el libro de un muy connotado economista mexicano, Arturo Huerta, que se llama La crisis en Estados Unidos y en México, la dificultad de su salida. Está con nosotros el autor, que es doctor en economía por la Facultad de la UNAM, es magíster en ciencia económica por la Universidad de Chile, su profesor titular y numerosas universidades. Hace 2 años me invitó a un curso que él dio en la Universidad de Kansas, ¿no?, donde yo hablé de modelos políticos y él habló de modelos económicos, que por cierto repasamos muy bien. Y está conmigo doctor Gregorio Vidal, que ustedes ya lo conocen. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y es profesor titular del Departamento de Economía de la UAM, autor de numerosos libros. Y me dicen que ayer, antier, estos días han estado presentando los dos este libro. Es que como ya tienen esto ensayado, pues les voy a dar la palabra. ¿Qué es lo que sostienes en tu libro, Arturo? Bueno, primero estamos enfrentando una crisis de proporciones tanto en Estados Unidos como en México y a nivel mundial. Esto es consecuencia de este proceso de globalización determinado por la libre movilidad de mercancías y sobre todo de capitales, donde el sector financiero ha sido el sector hegemónico. No se ha resuelto ese problema. No. Y resulta que vemos que lo financiero se ha despegado en relación a lo productivo y en relación a lo Ese es el origen de la crisis. Y lo financiero no genera la riqueza la genera la esfera productiva. Entonces estas burbujas especulativas siempre terminan reventándose, ¿no? Entonces de ahí como en las últimas décadas hemos estado en crisis tras crisis cada vez más profundas. ¿Desde cuándo? Mira, estuvimos en la posguerra en condiciones de crecimiento, tanto países desarrollados como subdesarrollados, estuvimos en los 40, 50 y empezaron los problemas a fines de los 60. Porque la economía financiera se puso al servicio de la economía productiva. Exactamente, es el plan Marshall. Exactamente, y porque estuvo maniatada, o sea, hubo una decisión política de Roosevelt, ¿no?, de los gobiernos, de subordinar lo financiero en favor de la esfera productiva y en favor del pleno empleo, ¿no? Pero resulta que esa situación fue cambiando. En el caso nuestro, México, América Latina, fue a raíz de la crisis de deuda que llevó a que la banca... Los 80s. Exactamente. 82, 86. Exactamente. O sea, que llevó a que la banca internacional pusiera las reglas del juego a su favor, ¿no? Y entonces vemos una hegemonía del sector financiero a nivel internacional desde, repito, los 70s, 80s hasta la fecha. Y los gobiernos de los tecnócratas que desplazaron a la clase política, porque son los intermediarios con el sistema financiero. Exactamente. Ahora, y la cuestión es de que el sector productivo, llámese el sector agrícola, el sector industrial, los trabajadores, los que buscan empleo, no tienen la fuerza política suficiente para cambiar el rumbo, porque vemos que no obstante crisis tras crisis que genera el sector financiero, las políticas económicas siguen actuando a su favor. Los rescates es a favor de lo financiero, no es a favor de la esfera productiva, no es a favor de los trabajadores. Entonces estamos viendo que se inyectan grandes recursos a favor de capitalizar la banca. Ahí están de nuevo las bolsas creciendo, ahí están de nuevo las burbujas especulativas en los commodities, en las materias primas, y no tengo la menor duda de que vamos a otra crisis de proporciones en los próximos meses. Porque no se ha atacado ningún problema de exactamente, fondo. Exactamente, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en México. Es una problemática Para seria. explicar a la gente, las famosas cartas de intención, estamos discutiéndolo ahora en la Cámara porque estamos viendo la ley de tratados, son más fuertes que cualquier tratado. Cuando, como dice Arturo, se renegociaron las deudas, México a partir del Plan Baker en 84, 83, 84, fueron el Fondo Monetario poniendo cartas de intención. ¿Qué es una carta de intención? Es un tratado, ¿no? Es peor que eso. Y ahora está haciendo lo mismo en Europa. Exacto. Condicionan todas las decisiones de un país a que te presten. México había pactado con Brasil y Argentina, la famosa moratoria, el grupo de Cartagena. Entonces el gobierno de época le dijo, no, pues eso no es así, mejor vamos a renegociar. Argentina y Brasil cayeron en moratoria, nosotros nos rajamos, no nosotros, el gobierno. Y entonces, pues fue muy fácil, ahí te va la carta de intención, te define nivel de salarios, te obliga a las privatizaciones, te obliga a la desregulación financiera. Entonces,
lo que más cuenta en un país en términos prácticos es la supeditación a los que te están prestando dinero. Es como si estás ahorcado y te dicen, no, hombre, yo le refinancio lo de su casa y le voy, usted me va pagando, pero a condición de esto. Y al final te deciden hasta de qué color te pone la corbata. Pierdes total Pierdes soberanía. total, es un vaciamiento de la soberanía. ¿Tú lo piensas así, Gregorio? Sí, y creo que lo grave es que esto comenzó en el caso de América Latina desde principios de los 80 y ha habido una ruta de continuidad y esa ruta es la que se sigue reivindicando hoy como necesaria. Si vemos en el caso de México, el último documento de Banco de México, el informe sobre la situación del sistema financiero, es impresionante cómo en la parte final de ese documento el banco sigue diciendo que hay que hacer las reformas estructurales que están pendientes. Las llamadas Sí, estructurales. sí, la que ellos llaman estructurales. De orientación de mercado. Exactamente. Porque dicen que no ha funcionado las reformas que hicieron porque no hacemos las nuevas y ha fracasado porque fue una política funesta. Sí, entonces es gravísimo. Resulta ser que en el mundo por lo menos hubo gobiernos hace algunos meses que dijeron que había que cambiar las cosas. En los hechos no han cambiado mucho las cosas. ¿Y la qué verdad. posibilidad hay de que cambie? Posibilidades técnicas, posibilidades de contar con propuestas existen. Porque el libro se llama La dificultad. La dificultad de su no es, salida. ¿Cuál no es la que dificultad? la dificultad no es que no se tenga imaginada propuestas que son viables, sino la dificultad está en modificar la situación política. Esa es la dificultad sustantiva. ¿Quiénes mandan? Mandan Como los decía financieros. Alicia, el sí, país de las maravillas. sí, mandan estos financieros que Lo que importa siguen. es quién manda. Sí, sí. Estados Unidos es un ejemplo contundente en esa dirección. A pesar del esfuerzo de Obama, a pesar de la popularidad de Obama, está en manos de los mismos. Sí, a pesar y con el concurso de Obama, perdón que lo diga de esa Ah, manera. bueno, porque- tú lo ves porque- de otro modo, me sí, parece. Yo no, tengo mucha simpatía por Obama, pero sí, por pero, lo que, por su intención, por su discurso. Claro, pero ese discurso, esa intención no se ha concretado en propuestas de cambio efectivas, reales. Ayer precisamente, cuando platicábamos del libro, señalaba yo un par de cuestiones, como las propuestas sustantivas que en algún momento Obama tendría que haber avanzado. Toda su idea de esta economía verde, que implicaba un relanzamiento importante de inversiones en el caso de Estados Unidos, y todo un programa de construcción de infraestructura. Estados Unidos no tiene un tren rápido, para decir un ejemplo de esas carencias, en donde también... No son tan lentos, pero no son los rápidos europeos ni No, los no, japoneses. son lentos comparados con los europeos y los japoneses. Y comparado con los mexicanos, son velocísimos. Bueno, sí, Así es la andamos. diferencia del siglo XIX con el XX y los otros están en el Híjole. XXI. Así es, exacto. Sí. Entonces, ahí no se avanzó. ¿Cuál era el contenido sustantivo de esa propuesta? Se hacía énfasis en la producción en Estados Unidos. Si tú no generas un ambiente en donde es la producción lo que establece las reglas y norma el funcionamiento de toda la economía, pues los financieros siguen con sus ganancias, que es ir recuperando, ir tomando los recursos de otros lados, porque eso es lo que ellos hacen. Como dice Arturo, no crean esa riqueza, la van tomando, la toman de aquí, la toman de allá, y en ese camino estamos. En tu último artículo, el último que me mandaste hace 2-3 días, tú refutas la afirmación del gobierno de que estamos saliendo de la crisis, de que ya estamos ya tocamos fondo y ahora estamos llegando a la orilla. ¿Es falsa esta afirmación? Es totalmente falsa. Mira, es totalmente falso, ¿no? Porque México no tiene condiciones endógenas, condiciones internas de crecimiento. Nosotros dependemos de variables externas. El gobierno no ha instrumentado políticas contracíclicas, es decir, no ha incrementado el gasto público deficitario, mantiene alta tasa de interés por arriba de los Estados Unidos, tiene un tipo de cambio apreciado, un peso fuerte que nos lleva a perder competitividad y nos lleva a seguir El peso actuando. fuerte quiere decir que está sobrevaluado. Exacto. Entonces, el dólar está barato. Exacto. Si está barato, tendemos a importar. Sí, porque y tenemos dificultades en exportar. Exactamente. Entonces el gobierno insiste en la misma política económica que nos llevó a la crisis. Si México ha venido creciendo en lo que va de 2010, es porque Estados Unidos creció en los últimos meses. Es decir, dependemos par y paso de la dinámica de Estados Unidos. Ahora, el problema es que Estados Unidos se está desacelerando, ¿no? Nuevamente. Y entonces la perspectiva para México es de nuevo volver a caer. Fíjate, nosotros tenemos menos industria de la que teníamos en el 80. En el 80 la industria manufacturera representaba el 23% del PIB. Hoy día representa el 17%. ¿Incluyendo maquila o sin maquila?
incluyendo maquila. ¿no? ¿Y El qué, sector, pero qué- el sector primario. ¿Qué parte es ¿no? maquila y qué parte es industria? Más de la mitad es maquila. Sí, sí. Ahora, Así es. entonces, en el sector primario, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, ¿no? En el 80 representaba el 9.7% del PIB, actualmente representa el 3.7% del PIB. ¿no? Pero marihuana, quién sabe. ¿no? Bueno, Pero la bronca es entonces, esa, la bronca es esta esa. es- ¿A dónde nos ha llevado este Nosotros modelo? estamos viviendo de un producto del campo que se llama marihuana, Sí, 32 mil, pero la 34 mil cuestión- millones de egreso sí. de divisas. Sí, Aunque Porfirio. ya hay sustitución de, Bueno, de ese producto. Porfirio. que es- La cuestión es a dónde nos ha llevado este modelo económico. Nos ha llevado a depender, repito, de la entrada de inversión extranjera, de ahí el proceso de privatización y extranjerización de la economía, nos ha llevado a depender de las remesas que están cayendo, nos ha llevado a depender del narcotráfico, donde se lavan más de 30.000 millones de dólares 32, anuales. 34. Bueno, entonces, ¿a dónde nos ha llevado? ¿no? Entonces, de ahí que el gobierno dice que ataca hoy dinero, pero no lo ataca, porque si lo atacase, dejaría de entrar ese capital y Claro. se hundiría más la economía. ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado este modelo económico? O sea, en vez de apuntalar al sector agrícola para ser autosuficientes, a vez de Sería mejor apuntalar- legalizarlo, hasta pagarían impuestos. Pero esa no es la solución. No, es Esa parte no- de la solución. No es la solución, porque la gente va a pasar entonces a delinquir en los secuestros, ¿no? O sea, mientras tú no crees condiciones de empleo bien remunerado, Sí, claro. pues la gente Es va a seguir parte de un delinquiendo. nuevo modelo. No, por eso digo, va a seguir delinquiendo. Entonces la problemática es, repito, México va a una crisis de proporciones. Esas reservas internacionales que tanto ufana el gobierno de 110.000 millones de dólares, repito, es resultado del lavado de dinero, es resultado del endeudamiento, es resultado del proceso de transición de la economía. Nosotros tenemos déficit de comercio exterior y este capital se te va así, ¿no? La entrada de capital que está viniendo es sobre todo inversión de cartera. Va a la bolsa, va a comprar deuda pública y justo se está fortaleciendo el peso, se va a perder competitividad y de ahí, repito, vamos a una crisis de proporciones. Cualquier vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales que se va a presentar en los próximos meses, no tengo la menor duda, ¿no? Pues ese capital se va a ir, ¿no? Y adiós estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Adiós crecimiento. Vamos a una crisis de mayores proporciones que la que se presentó en el 2009. Ahora, y repito, ahí está la problemática de Estados Unidos, la problemática de Europa. O sea, Estados Unidos igual, toda la industria se fue a Asia, se fue a China. En el 85, la industria manufacturera en Estados Unidos era el 20% del PIB, hoy día es el 12%. Igual situación está en Europa, ¿no? Entonces, de ahí está el problema del desempleo. Entonces nos equivocamos, perdón que Sí. simplifique para nuestro público. Nosotros nos vendieron la idea de que la locomotora estaba en Estados Unidos, el discurso de Salinas, había que adherirnos a la locomotora, pero irnos a prisa. Y hoy resulta que la locomotora está en el sur, que está creciendo al 6, al 7, al 8% América Latina. Donde Brasil y Argentina están anclados a ellos, se están exportando a ellos. Nosotros no tenemos ninguna Claro, capacidad de exportar porque a lo China que él e India. dice a propósito de la balanza comercial, lo que pasa es que lo ha dicho muy a prisa, es que, y nos consta quienes hemos estado en esto, al gobierno no le ha interesado convertir a México en una potencia exportadora. Lo que le ha importado es la inversión extranjera en México. Ese es el problema. Y el señuelo A de costa de vender el país. los famosos tratados de comercio que tenemos, 11 tratados de comercio con 30 y tantos países, revelaron que no nos han servido, somos deficitarios. Lo que en realidad se quería es que vinieran capitales de todo el mundo a establecerse aquí para que vendieran en Estados Unidos. No vinieron, falló el tiro. Entonces, la salida difícil es de economía productiva. Pero vamos a un segundo capítulo. Pero ¿cómo lo logramos si siguen mandando los mismos? Este es el tema. Vamos a otro capítulo.